Buenas tardes, Esteban Bustamante. Yo soy representante de los profesionales de la salud en el Consejo Nacional de Talento Humano en Salud. Pues poco se ha hablado del sector salud y se ha hablado de la catástrofe que esta reforma produciría en muchos sectores, pero les digo, el sector salud con esta reforma muere, absolutamente muere. Y lo voy a explicar por qué, y lástima que no esté el doctor Wilson, que pidió datos, porque tenemos datos y hechos para controvertir las afirmaciones que él dio, pero desafortunadamente se fue en el momento que precisamente los gremios estamos exponiendo datos y hechos para controvertir pues esta reforma. ¿Cuál es la situación práctica que hay en este momento? El gobierno nacional en campaña, cuando estuvo en campaña, prometió formalización del talento humano en salud. La doctora Norma ha tenido experiencia en el sector salud, porque el sector salud está básicamente contratado de los trabajadores por contrato sindical o prestación de servicios. ¿Sabe cuánto de esa promesa se da hoy por parte del gobierno nacional en Colombia? Cero. No ha formalizado el talento humano de ningún hospital. ¿Cuál es la excusa? Es que no está la ley de reforma a la salud. No se necesita ley para crear plantas de cargos. Se necesita plata y disposición política. No ha formalizado ninguno. Y fuera de que no cumplió con la promesa, el talento humano no está formalizado, ahora viene con un garrotazo mucho más duro, y es que va a tumbar el contrato sindical, que es la alternativa medianamente sostenible que tiene el sector salud en este momento. Yo le pregunto al doctor Ferney, ¿qué pasa el día que se apruebe la reforma laboral? Al otro día en el sector salud, ¿cómo van a contratar a los trabajadores del sector salud? Si el gobierno no tiene plantas de cargos. El 70% de los hospitales públicos no tienen plantas de cargos, fueron reestructurados. ¿Cómo los van a contratar? ¿Sabe cuál es la única forma que queda? Prestación de servicios. Médicos, enfermeras, camilleros, todos van a prestación de servicios. La forma más pauperizadora de contratación del talento humano, porque el gobierno nacional en 3 años no ha cumplido la promesa y no ha formalizado un solo cargo en el sector salud. Fuera de esa situación, el sector salud tiene, el representante de los bares decía ahorita, que ellos tienen una carga muy fuerte porque la trabajan fines de semana. Les cuento que los hospitales trabajan fines de semana y noches, todas las noches igual. Es decir, para un hospital en este momento va a empezar a pagar recargos desde las 7 de la noche, va a pagar dominicales desde dominical las 24 horas, para al 100%, igual que lo paga en el día y en la noche, porque no hay diferencias en los estándares, porque es el mismo número de enfermedades en el día, el mismo número de enfermedades en la noche. Ustedes vieron la alerta que sacó la gobernación del Valle del Cauca esta semana. Los hospitales están en una crisis financiera grandísima. Les cae esta reforma y hay que cerrarlos. No hay otra alternativa. Los hospitales tendrían que cerrar. El contrato sindical es una figura que no debería ser acabada plenamente, debería ser regulada. Y entiendo que muchos profesionales y trabajadores de la salud deberían estar en plantas, pero hay otras modalidades que les permiten flexibilidad del contrato. Por ejemplo, los médicos especialistas. Yo no me explico el gobierno nacional cómo piensa formalizar médicos especialistas. Dice que la única forma va a ser formalizados. Los médicos especialistas no se van a formalizar en este país, y por eso hay que considerar figuras como el contrato sindical, que en muchos sectores funciona muy bien, ha dado buenos resultados, respeta derechos laborales, y para algunos segmentos en el sector salud es plenamente válido. Por lo tanto, eso de acabar de pleno una figura es acabar realmente con un modelo de contratación y un modelo empresarial que ha funcionado muy bien, y ya algunos que me han antecedido han hablado de los beneficios que tienen con el contrato sindical. Entendemos que el personal de base debe ir a plantas de cargos, pero como les digo, el gobierno nacional no ha creado ninguna, pero tampoco la alternativa es entonces en este momento ir ciegamente a acabar con la figura y váyase todo el mundo a prestación de servicios porque no tengo plantas de cargos creadas ni tengo plata para hacerlo. Entonces, el tema en el sector salud es supremamente grave. Esta reforma, les digo, acabaría con los hospitales y máximo en los hospitales públicos. No hay forma de soportar las cargas que impone esta reforma en cuanto a recargos nocturnos, dominicales. Imagínense un hospital teniendo que empezar a monetizar practicantes. Un hospital tiene casi todo su costo de recurso humano, empieza a monetizar practicantes, es absolutamente imposible e inviable. Entonces, la solicitud es que se conserve el contrato sindical para unos segmentos específicos. El doctor Mauricio Echeverría de Su Salud inclusive hizo una propuesta, nosotros ya la radicamos en la Comisión Séptima, y es para que efectivamente quede para los sindicatos de gremio que tienen un carácter especializado y que realmente tienen autonomía en el manejo de sus políticas gremiales. Les cuento, las personas que están sindicalizadas en este momento en el sector salud son los únicos que han podido, vía
procesos ejecutivos, reclamar sus pagos. Imagínense cómo sería cuando estén por prestación de servicios, quedan todos tumbados, porque es que una persona en este momento por prestación de servicios, iniciar en forma autónoma e individual una acción judicial, es muy difícil, pierden la platica. Si en este momento una persona, inclusive representada por una organización sindical, se demora 4 y 6 meses para que le paguen, ustedes imaginan cuánto le va a pagar cuando sea por prestación de servicios, porque repito, no hay plantas de cargos y ya el gobierno nacional nos contestó en un derecho de petición que no hay plata para hacerlo. Nos llamó a crear a que le ayudáramos a construir un decreto para formalización. Allá lo tiene archivado, o sea, vía decreto se pudiera, pero no tiene plata. Entonces, ¿para qué seguimos hablando de una formalización cuando se sabe que en la práctica no es posible? Necesitamos dinero para hacerlo. Entonces, la petición es que se conserve el contrato sindical para unas actividades en el sector salud, específicamente para las actividades de los médicos especialistas, y definitivamente, si la reforma pasa como está, el sector salud se quiebra. Y me uno a la voz de muchos que me anteceden y que son vigilancia, bares, sector de temporales, aseo, es decir, los sectores de la economía que creo que repetidamente hemos dicho, esta reforma acaba con el empleo en la mayoría de los sectores de la economía en el país. Muchas gracias.